yo soy la pastora Corey Gómez de la Iglesia Avance Global. Quiero darte las gracias en este día por la bendición de poder compartir conmigo nuevamente en este tu programa, Caminando con Dios. Déjame decirte que a lo largo de mi programación tenemos una línea de oración abierta, puedes llamarnos, estamos pues allí esperando tu llamada para bendecirte. Queremos sobre todas las cosas, hermanos, compartir contigo de lo que Dios nos ha entregado. Creemos firmemente en que hemos sido posicionados en esta ciudad para bendecir la ciudad de una manera especial y sobre todas las cosas, poder llevar al cuerpo de Cristo a una posición de madurez. También quiero decirte que estamos ubicados entre Briar Forest y Dairy Ashford. Creemos que en este tiempo la iglesia como ministerio, Dios nos ha entregado una palabra para traer la madurez al cuerpo de Cristo. Así es que si estás buscando un lugar donde congregarte, visítanos. Creo que somos una iglesia especial para ti, sobre todo si estás llamado al ministerio. Empecé una serie sumamente interesante, tiene que ver con las características de la novia. ¿Quién es la novia que Dios está levantando, preparando en un tiempo como este para su Hijo, para Jesucristo? Y he estado basando el estudio en Génesis capítulo 24, cuando Abraham le dijo a su siervo, anda y busca esposa para mi hijo, pero no vas a traer a una mujer cananea. Hemos visto varias características. Vimos una característica que la mentalidad cananea es una mentalidad mercader, es una mentalidad que compra y vende la unción. Vimos también que es una mentalidad de dependiente, una mentalidad de esclavo, pero vimos cómo el Señor no solamente así en lo natural procesó a su pueblo cuando lo saca de Egipto, lo procesa en el desierto, porque el deseo de su corazón era convertirlos en una nación de reyes y sacerdotes. De la misma manera Dios ha estado transformando nuestra mentalidad, nuestra manera de vivir, para que seamos gente que pueda manifestar su gloria en dimensiones desconocidas por las naciones de la tierra. También veíamos que la iglesia cananea es una iglesia que hace trueques y no le importa entregar un mensaje sin sustancia. Es una iglesia o es una mentalidad que es niña, que no es madura. Pero quiero regresarme a la característica que estábamos mirando en el programa anterior, que tiene que ver cómo es que esta mentalidad hace trueques y no le importa utilizar del engaño. Te decía que una de las cosas que ocurre con una mentalidad de mercader, una mentalidad cananea, es que no importa lo que tenga que hacer, ellos van a sacar lo que a ellos les conviene. Y me parece muy triste que nosotros estemos en un momento donde el liderazgo de la iglesia, y no importa dónde esté, televisión, radio, prensa, púlpito, no importa dónde estén, se han convertido en mendigos profesionales y una capacidad impresionante para pedir. Hace un tiempo alguien me escribía un mensaje y quería... si puedo decirlo de esta manera, su pretensión era tratar de hacerme sentir mal cuando decía esta persona que en primer lugar yo como mujer no podía llamarme a mí mismo ministro de Dios. Y entonces cuando vio que por ahí no podía atacarme, porque pues la Biblia tiene suficiente evidencia con respecto a que Dios no hace acepción de personas y le entrega a quien Él quiere, lo que quiere, como quiere y cuando quiere. Entonces se fue por el hecho de que es gente como yo que entonces abusamos del pueblo. Y ya yo no respondí nada al respecto, pero yo me puse a pensar y a meditar en esto. Y creo que puedo decirlo con toda la autoridad, porque en mi ministerio público, y no solamente de hace un año ni de dos, siempre ha sido así. Justamente uno de los compromisos que nosotros como ministerio, hablando de mi esposo y de mí, hicimos con Dios fue que nosotros no íbamos a pedir, sino que Dios se iba a encargar. ¿Y por qué hicimos esto? Porque una de las cosas que hemos visto con tristeza es cómo la iglesia de Cristo ha dejado de entregar la palabra y ha dejado de hacer lo que tiene que hacer simplemente por tratar de sacar beneficios de la gente.
Hay principios bíblicos que tienen que ver con que nosotros tenemos que traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas al alfolí para que no haya necesidad. Pero hay un orden. Dios estableció un orden en la palabra y ciertamente los ministros deben vivir de lo que la gente da porque es la asignación que el Señor les ha entregado. Esto lo entregamos y mi tema no tiene que ver con esto, pero necesito mencionarlo para que podamos entender qué es de lo que yo quiero hablar. Cuando nosotros caemos en una mentalidad cananea donde no me interesa lo que yo tenga que decir para sacar beneficio del pueblo, entonces yo estoy cayendo justamente en un pecado que forma parte de una característica, de una naturaleza que Dios detesta y que Dios no la quiere como parte de su iglesia, como parte de esa novia que va a ser entregada, presentada. Dice que el Señor la lava por el lavamiento del agua, que es su palabra, para presentársela a sí mismo como una novia gloriosa, y dice que no tiene nada de qué avergonzarse. Pero una gente que tiene que usar de hipocresía, de mensajes dobles, sin sustancia real, para sacar provecho de la gente, es una iglesia que no solamente es carente de sustancia, sino es carente de integridad. Y definitivamente esto es algo que Dios aborrece. La palabra Canaán, porque esto es muy importante que entendamos, recuerda que Canaán era el nieto de Cam, o el hijo de Cam, que fue el que recibió la maldición de su padre a causa de que había visto la desnudez de su padre. Y quiero que entiendas, porque aquí hay un principio que es sumamente importante. La razón por la cual encontramos que tenemos gente con un mensaje carente de sustancia, que utiliza de manipulación para lograr sus objetivos, es gente que está caminando en maldición. La razón por la cual los cananeos hacían esto es porque la palabra de donde viene el nombre Canaán, es la palabra Kenan o Quinan en el original, y significa desterrado. Cada vez que una persona está bajo la maldición de Caín, quiero cambiarlo de Canaán a Caín. Caín fue un hombre que era hijo legal, era hijo legítimo, de hecho era el primer hijo, vamos a decir, si pudiéramos decir, era el mayor de Adán y Eva, y fue un muchacho que recibió de primera mano una formación. Sin embargo, cuando Caín hace lo que hace y mata a su hermano, dice que el castigo que recibe es que él fue desterrado, él tuvo que empezar a vagar. Y cuando nosotros encontramos gente con la mentalidad Caín en la iglesia, encontramos gente con esta misma característica. Es gente que para ser aceptado utiliza de frases, utiliza de discursos que son dobles, que no solamente no tienen sustancia, sino que están dichos de tal manera que pueden lograr manipular al oyente para que hagan lo que la persona que lo está entregando desea que hagan. Es una persona que no valora la relación, sino solamente valora la relación desde la perspectiva de lo que tú me puedes entregar, de lo que hay en ti que a mí me interesa. Y esto es sumamente triste. Y la razón son gente que no respeta ni siquiera relaciones de autoridad. Dice que Cam miró la desnudez de su padre. ¿Sabes lo que significa eso? En el original sabemos que tiene que ver con relaciones sodomitas, pero yo quiero que lo entiendas en todo el sentido de la palabra. Porque lo que está diciendo aquí es gente que se familiariza tanto con relaciones de autoridad que entonces no le importa desnudarlas, no le importa exponerlas, no le importa, o sea, no le importa quiénes son para hacer lo que a ellos les interesa o les conviene hacer. En Sofonías capítulo 1, verso 11 dice de esta manera, dice aullad, es decir, llorar, clamen a voz en cuello. Dice, porque el pueblo mercader es destruido. Todo el pueblo con una mentalidad mercader, con una mentalidad de doble ánimo, con una mentalidad donde no hay verdadera sustancia en lo que se está diciendo, dice la palabra que va a ser completamente destruido. Y la palabra ya es una palabra que significa va a ser completamente silenciado. Yo creo que estamos en un tiempo profético donde estamos mirando cómo el Señor está utilizando aún al mundo
para silenciar a un liderazgo que lo que ha hecho es aprovecharse del pueblo. La iglesia, después del año 2008, estamos en este momento terminando ya el año 2014, muy cerca de terminar el año 2014. Y estamos en un tiempo, hermanos, donde el liderazgo, y no solamente te estoy hablando a nivel ciudad, te vuelvo a decir, Dios nos ha permitido a nosotros andar por muchos lugares y conocer mucha gente en el liderazgo. Pero el liderazgo visible que había en el 2008, en este momento, casi todo es un liderazgo fantasma. Ha habido un cambio increíble en lo que es lo que nosotros conocemos como la estructura visible de la iglesia. ¿Por qué? Porque esta palabra de Sofonías ha estado tomando lugar en la iglesia de Cristo. Dios mismo se ha encargado de empezar a silenciar las voces de aquellos que pretendiendo vivir de la iglesia y que aprovecharon su posicionamiento estratégico en Dios para aprovecharse del pueblo de Dios. Dios mismo los ha silenciado. Yo no estoy diciendo esto no me estoy gozando por lo que a otros ministerios les puede estar ocurriendo. Por el contrario, siempre he dicho esto y lo seguiré diciendo. Soy una mujer que he estado siempre en la iglesia de Cristo. Y para mí, porque soy alguien que ama profundamente la iglesia del Señor. Amo la iglesia del Señor porque Dios ama a su iglesia, a su verdadera iglesia. Y por supuesto, como una mujer que ama la iglesia de Cristo, me produce un profundo dolor ver cómo dentro de la misma iglesia hay gente que se aprovecha de otra. Esto me hace pensar cuando nosotros leemos el libro de Jeremías, también lo encontramos en Isaías. Nosotros encontramos, dice la Biblia, que mientras que Jerusalén estaba bajo el sitio, es decir, ella estaba sitiada, sus enemigos, Babilonia, estaba tratando de penetrarla. Esto, no te olvides que esto no fue un sitio de 3 días. Y dice que Jerusalén estaba sitiada porque ellos estaban abriendo, porque la forma como Babilonia entra es que ellos lograron entrar por debajo, hicieron canales por debajo de donde venía el agua o entraba el agua a la ciudad. Esta no es mi enseñanza, pero lo que quiero decirte es esto. Cuando nosotros leemos, sobre todo en el libro de Jeremías, dice la Biblia que a pesar de que estaba el sitio, había una situación fuera adentro. Dice que dentro de la ciudad había gente que extorsionaba a sus propios hermanos. Dice que había gente que se aprovechaba del momento difícil que se estaba viviendo y se aprovechaban de la necesidad de su hermano. Y cuando yo veo esto en la iglesia de hoy en día, veo que estamos viviendo ciertamente momentos muy difíciles en todos los sentidos. Y veo gente dentro del cuerpo de Cristo tomando ventaja de los otros miembros del cuerpo de Cristo. Yo sé que la caída está pronta. ¿Por qué? Porque siempre la Biblia nos ha dado paralelismos y primero es lo natural, después lo espiritual, pero las sombras en la Biblia son sumamente claras para hablarnos de realidades, no solamente que ocurrieron, pero realidades que están en cumplimiento nuevamente. Cuando la Biblia dice en el libro de Efesios, lo dice Pablo, que el Señor mismo lava su iglesia con el agua, y esa agua es la palabra. También dice en el libro de Ezequiel que esas aguas que son salutíferas, es decir, sanadoras, salen de debajo del trono de Dios, y está hablando del templo, y dice que son aguas que atraviesan la ciudad. Y dice esto, a mí siempre me ha llamado la atención, dice que cuando esas aguas tocan el mar, entonces son para sanidad de las naciones. La iglesia de Cristo está siendo lavada por la palabra, porque a la vez nosotros somos el instrumento de Dios para traer sanidad a las naciones. Pero si nosotros como iglesia de Cristo nos aprovechamos nosotros mismos de nuestros propios hermanos, tomamos ventaja de su vulnerabilidad, utilizamos mensajes dobles para sacarle a nuestros hermanos la bendición que Dios les ha dado simplemente porque nosotros tenemos demasiada lujuria por el poder, demasiada lujuria por el dinero. Entonces, hermanos, ¿en qué condiciones estamos? Creo que Dios está haciendo un llamado por su Espíritu Santo. Saben que esta enseñanza para mí me ha sido difícil entregarla en estos días y te voy a decir por qué. Porque he tenido unas ganas profundas desde que inicié
de llorar, me ha quebrantado mi corazón, y tener que mantenerme para poder entregar la palabra ha sido para mí difícil en estas sesiones que he dado, y he tenido que ir lento porque realmente he tenido quebrantamiento en mi corazón de pensar que nosotros hemos cambiado lo verdadero por lo falso, lo eterno por lo temporal. Me produce dolor en mi corazón pensar que nosotros no somos gente que le hayamos permitido completamente al Espíritu Santo tomar control absoluto de cada una de nuestras áreas. Mi oración en este día, hermanos, por ti que estás escuchando, por mí como miembro del cuerpo de Cristo, como una persona que ha sido escogida en este tiempo para traer una palabra, es que nosotros podamos ser sensibles a lo que Dios está diciendo y a lo que Dios está haciendo. Dios está buscando un pueblo que pueda fluir con lo que Él está diciendo y con lo que Él está haciendo. Un pueblo que, como Jesús, diga: yo no hago nada que no veo al Padre hacer, y no digo nada que no oiga al Padre decir. Es mi oración en este día que nosotros, como iglesia de ciudad, como iglesia de esta nación, como gente de Dios que está llamada a tocar las naciones de la tierra, tengamos un corazón de acuerdo al corazón de Dios, y que nuestro interés y nuestra motivación sea ver la gloria de Dios establecida en todo su esplendor en la tierra, y que toda la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Dios como las aguas cubren la mar. Otra característica, y de alguna manera hacía mención, es que la mentalidad cananea es una mentalidad errante, es una mentalidad vagabunda, es una mentalidad que no echa raíces, es una mentalidad Caín, es una mentalidad que, como camina en maldición, tiene que estar errante, va errante de tierra en tierra. Y esa es la razón por la cual tú ves gente que llega a una iglesia y a los 3 meses se va para otra, y a los 3 meses se va para otra. No hay ninguna iglesia que sirva. Yo te voy a decir una cosa. Yo sé que, por ejemplo, yo como ministro de Dios, y lo digo abiertamente, como mentora, mejor dicho, soy una mujer exigente. Creo que el Señor está buscando niveles de excelencia elevados, pero soy una mujer sumamente respetuosa del ser humano. Soy una mujer que creo que yo he aprendido a amar a la gente. Y me impresiona la cantidad de personas con problemas mentales que hay dentro de la iglesia. La cantidad de gente que tenemos dentro de la iglesia con problemas serios de autoestima. La cantidad de personas con problemas internos tan serios, que ven a los demás y dicen que los demás tienen el problema que en realidad ellos tienen, y lo están proyectando en los demás. Ellos parecen más bien es como un proyector, y van proyectando. Entonces ellos piensan que lo que están viendo allá adelante es otra cosa, pero no se dan cuenta que es algo que está saliendo de sí mismo. Estamos en un momento donde necesitamos tener una introspección, mirar profundamente hacia adentro y encontrar cuáles son esos lugares que están impidiendo que el poder de Dios se perfeccione en nuestra vida. Cuando la Biblia dice: diga el débil fuerte soy, no es porque ¡ay, qué rico soy débil! ¡Ay, mira, es que yo vivo cayendo, es que todos los días me revuelco en la cochinera! Eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que estoy tan consciente de que en mis propias fuerzas no tengo la capacidad. Pero cuando dice, pues el débil puede decir que fuerte en quien es fuerte en lo que Dios ha hecho, en lo que Dios ha dicho. ¿Por qué? Porque es cuando el poder del Espíritu Santo viene a mi vida, porque estoy consciente de que tengo un límite, estoy consciente de que mis capacidades llegan a cierto nivel, estoy consciente de que mis estrategias pueden ser efectivas hasta cierto nivel. Pero cuando yo entiendo que yo tengo ese límite, pero que mi Dios es ilimitado, cuando yo entiendo que yo no tengo las fuerzas, pero que mi Dios es todo poder, cuando yo no entiendo que no tengo los recursos, pero que Él es el Shaddai, que Él es el Dios que suple la necesidad de su pueblo, que Él es Jehová Jireh, que Él es Jehová Rafa, que Él es Jehová Nishi, entonces Él se perfecciona en mi debilidad. Es decir, Él me lleva a un nivel donde yo puedo caminar en lo sobrenatural. Caminar en la eternidad, en la línea de la eternidad, significa que yo salgo de la mentalidad de lo imposible para caminar en la mentalidad de Dios. En la mentalidad del hombre las cosas son imposibles, en la mentalidad del hombre las cosas son inalcanzables, pero en la mentalidad de Dios todo es posible. Hay algo imposible para Dios, no hay nada imposible para Dios. Así es que cuando tenemos una mentalidad que no echa raíz, no somos gente de reino. Dice la Biblia hablando, y hay muchísimos pasajes donde lo encontramos, pero me gusta el Salmo 1 cuando dice que el justo es como un árbol
árbol plantado junto a la corriente de agua, y la característica de un árbol plantado es que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prospera. ¿Por qué estás en la situación que estás? ¿Por qué tienes los problemas que tienes? Simple y llanamente porque no te plantas. Cuando apenas vas a empezar a echar las hojitas en un lugar, entonces vienes y te desarraigas y te vas para otro lugar. Eso es una de las manifestaciones más profundas que hay de inmadurez en un individuo. Ser incapaz de mantener relaciones estables. Gente que antes que se pongan bravas conmigo me voy, antes que me digan algo yo me voy. Y tienen todavía la niñería tan profunda en su vida de decir, es que a mí no me gustan los problemas y antes que arranque un problema yo me voy. Necesitas ser lo suficientemente maduro para enfrentar lo que tengas que enfrentar en el corazón del Señor, con la capacidad de Dios. Y no solamente enfrentarlo, sino resolverlo. Dios nos ha llamado a ser gente diferente. Echar raíces significa que entonces no solamente me planto, sino que me doy la oportunidad a mí misma de profundizar. Y cuando yo profundizo, una de las características interesantes de la palmera del desierto, y por eso es que es tan alta y tan fuerte, tiene el tronco tan fuerte y por eso no se dobla, es que la palmera del desierto plantada ha echado tanta raíz que pasa del subsuelo, todavía atraviesa mucho más allá, más allá de la roca madre, y tiene la capacidad de extraer el agua de lugares que son sumamente profundos en la tierra. Solamente la gente que se da el permiso de estar plantado es gente que va a dar su fruto a su tiempo y que su hoja no cae. Otro lugar donde encontramos esta misma analogía la encontramos en el libro de Ezequiel, hablando justamente del río de Dios, y dice que de lado a lado en su ribera hay árboles plantados a todo lo largo, árboles que son frondosos, y vuelve a repetir la misma frase, son árboles plantados junto a esa corriente de agua, dando su fruto a su tiempo y siempre verdes. Cuando nos vamos al libro de Apocalipsis, dice que el árbol de la vida, que el árbol que sirve para la sanidad de las naciones, es un árbol que produce un fruto por cada mes, es un árbol que aún sus hojas sirven para la sanidad del cuerpo. Yo creo que Dios nos está llamando en este tiempo a ser gente diferente. Te estoy hablando a ti que me estás escuchando, que has estado en tantos lugares, en tantos ministerios. Encuentra un lugar donde puedas aprender. Encuentra a un mentor que tenga corazón de padre para que pueda formar en ti a esa persona que Dios quiere formar. Recuerda que Dios utiliza por su Espíritu Santo es a personas, a vasos. Nos utiliza a nosotros. Hierro, trabaja hierro. ¿Qué tipo de persona eres tú? Dices que eres un ministro de Dios llamado a hacer grandes cosas para Dios, tú no te puedes buscar entonces a alguien que simplemente te pase un plumero. Necesitas buscarte hierro, necesitas buscarte diamante. Yo siempre he dicho, yo soy diamante y diamante lo corta diamante. Entonces no puedo buscarme a una persona que me pase la mano porque sé que no voy a ser tratada. Lo que te quiero decir es esto, encuentra un lugar donde haya gente con el corazón de Dios para formar en ti lo que Dios ha preparado para tu vida, para delinear la visión que Él tiene para ti, y una vez que encuentres ese lugar, date el permiso de echar raíces. No te muevas aunque vengan las tempestades, no te muevas aunque vengan los tiempos difíciles. Te vuelvo a decir, el vagar, el ser errante en la Biblia es sinónimo de maldición. Y el caso más tremendo es el caso de Caín. Andaba errante por la tierra. Y te digo, tenemos tanta gente que viene a la iglesia con la marca de Caín. Y mucha gente dice, ¿cómo? ¿Cuál es la marca de Caín? La marca de Caín era una marca que decía que nadie lo mate, no se metan con ese, porque esa persona no tiene marca de pacto. La marca del pacto es una mentalidad. Porque era maldito que ni siquiera la gente quería matarlo. O sea, porque no había nada bueno en Caín. Wow, esto es muy triste. El ser errante me habla a mí de andar sin propósito, dando tumbos de aquí para allá. Una persona que no tiene la capacidad de sembrarse es alguien que no tiene una visión estable en su vida, que simplemente hace lo que le viene a la mano hacer. Tú podrás tener muchos sueños y podrás
tener muchas ganas de hacer muchas cosas para Dios, pero si estás errante de aquí para allá, si andas como llanero solitario, eres una persona con la maldición Caín en tu vida y tienes en tu frente una marca que dice que no eres gente de pacto. Así es que este es un tiempo donde necesitas entrar, aprender a subir, a tener relaciones de nivel de pacto, relaciones que van más allá de la turbulencia, más allá de las dificultades, relaciones que pueden permanecer firmes a pesar de las tormentas. Tener matrimonios estables y siempre me gusta decir, le doy gracias al Señor que he estado casada por 26 años, pero no simplemente casada y sobreviviendo, no, felizmente casada. Y ha sido no porque no hayamos tenido dificultades, no porque no hayan venido momentos difíciles, no porque no hayan venido momentos donde uno ha pensado de repente voy a tirar la toalla, sino porque por encima de todas las cosas que han venido hemos podido decir, nuestro Dios tuvo un plan perfecto, unirnos, y ese plan, como es perfecto, vamos a permanecer en él, no importa lo que ocurra. Cuando tú puedes creerle a Dios que Él te ha plantado en un sitio, que te ha colocado, te ha rodeado de las personas exactas, y no necesariamente esa persona va a ser alguien que necesariamente tú vas a disfrutar en toda la extensión de la palabra. Van a haber áreas en la vida de esas personas que Dios pone a tu alrededor que no te va a gustar. Sin embargo, necesitas desarrollar la fe de que son las personas exactas para traer a nacimiento en tu vida características, conceptos, ideas, facultades, habilidades que son las que te van a permitir alcanzar tu destino en Dios. Quiero darle las gracias al Señor. Apenas vimos el principio 1 con todas estas características, y es que Dios no quiere una iglesia cananea. Estamos estudiando preparando a la novia. Este es el tema que estamos hablando, y vimos que Dios no quiere una novia que tenga mentalidad cananea, una mentalidad errante, una mentalidad de mercader, una mentalidad dependiente, una mentalidad esclava, una mentalidad sin integridad. Dios quiere una mujer, una novia que tenga la gloria de Dios, que sea que refleje al Señor en todo su sentido, de la cual el Señor pueda sentirse orgullosa en el buen sentido de la palabra, orgulloso en el buen sentido de la palabra. Quiero invitarte a mi siguiente programa. Voy a tratar el principio 2, que tiene que ser una novia que se encuentre con el novio por voluntad propia. Estamos tratando Génesis capítulo 24. Y eso fue lo siguiente. Dijo, no solamente no va a ser cananea, sino que cuando la encuentres ella va a querer venir a encontrarse con su Señor. Y creo que vas a disfrutar muchísimo escuchar de esta característica. Quiero bendecirte, darte las gracias, porque yo sé que esta palabra está trayendo a tu vida una revelación para transformación. Mi oración en este día es que tu vida sea transformada a la imagen de Cristo, no a la imagen de ningún líder, sino a la imagen de Cristo, y que tú puedas vivir a la altura de tu desafío, a la altura de esa palabra que el Señor te ha entregado como promesa. Por eso declaro en el nombre de Jesús que la paz de Dios, que no es carencia, que no significa carencia de problemas, sino una actitud de reposo en medio de las circunstancias difíciles, llene y guarde tu corazón para este tiempo. Y proclamo en el nombre de Jesús que el gozo del Señor, que es una fortaleza, dice que el justo en esa fortaleza es salvo, también guarda tu vida, llena tu vida en este tiempo.